Este anime arranca con un tiro bien pesado en una montaña nevada, donde un buen de guerreros ya pasaron a mejor vida. Al final, solo quedan dos mechas frente a frente, listos para darse con todo y terminar esto con su ataque más perrón. Y justo cuando sus espadas están por chocar, de la nada damos un salto de 455 años en el futuro. Ahora estamos en una escuela moderna, donde vemos a la morra Yukina metida en la dirección junto con su jefa. Su mamá y el profe se están dando un agarrón por el futuro de la muchacha. La neta, Yukina puso en su hoja de orientación que su gran sueño es irse a Marte a buscar vida extraterrestre. Obviamente, el profe le dice que no ande soñando despierta porque sus calificaciones no le dan para tanto, sugiriéndole que mejor cambie de opinión. Pero la jefa de Yukina, lejos de regañarla, la apoya con todo en sus locuras. Esto desata una discusión bastante intensa entre los dos. Cuando la pelea se calma porque la jefa tiene que salir en friega a chambear, se le olvida el celular. Así que Yukina y su mejor amiga Mika deciden ir a buscarla para devolvérselo. En el camino nos enteramos de que la mamá de la morra es una científica bien picuda que dirige la investigación en un centro súper importante llamado las Naciones Unidas. Al llegar a la azotea, ven que la señora ya se subió al helicóptero para regresar a su base. Sin más opciones, a las dos amigas no les queda de otra que ir directo a las instalaciones. Pero en el camino se topan con Sophie, una estudiante de un grado menor que viene saliendo de su propia asesoría de orientación. Al escuchar el sueño de Yukina, Sophie se burla de ella y le dice que, con sus notas de dar lástima, mejor debería poner los pies en la tierra. La neta, hasta a mí me dio coraje. Imagínense a Yukina. Tras soltar su veneno, Sophie se va al mismo centro de investigación a chambear. Yuki intenta pedirle el favor de entregar el celular, pero la presumida le ordena a su chofer que le pise al acelerador y la deja tragando polvo. Así que a Yukina y a Mika les toca ir por su cuenta. El lugar está repleto de mechas bien perrones creados por la jefa de Yuki. Las chicas se separan para que Mika busque a su papá, quien también chambea ahí. Después, Yuki le entrega el teléfono a su mamá y como le sobra tiempo decide ir a saludar a algunos conocidos. Fíjate que en este laboratorio están analizando un misterioso cubo negro que cayó del cielo justo en la escuela de Yukina hace 60 años. Pero eso no es todo, resulta que junto al cubo también cayó un robot gigante. El mecha está inservible y guardado. Lo más loco es que uno de los científicos cree que ese cubo es más bien cosa de demonios o monstruos, y no tecnología. Todo se pone más misterioso porque el papá de Yukina era un experto en investigar seres mitológicos y fenómenos extraños, pero desapareció hace 8 años. Justo cuando están en el chisme, de la nada cruzan el cielo 4 destellos y algo cae cerca del centro de investigación. Segundos después aparece un robot gigante de verdad intimidante. Y no viene solo, trae un montón de robots más chicos para armar el caos y atacar la base. Se arma el corredero por todos lados, y la mamá de Yukina no se queda de brazos cruzados, manda a 2 de sus mechas a contener el ataque. En medio de todo el relajo, el cubo negro empieza a vibrar raro. Cuando Yukina se acerca y lo toca, la cosa se abre y revela a un vato que está bien noqueado en su interior. El tipo, al despertar, dice llamarse Tokizada y confunde a Yukina con una princesa. Al ver al científico de color, el samurái saca su katana de inmediato para darle cuello, pensando que es un demonio. Mientras tanto, afuera se arman los trancazos entre los dos robots defensores y las máquinas enemigas en un tiro que se pone color de hormiga. Gracias a su buen trabajo en equipo, nuestros mechas logran derribar al enemigo. Adentro, el buen Toki se topa con un robot intruso que logró colarse a las instalaciones. Aunque el vato apenas puede con su alma por acabar de despertar, saca la casta, le parte su mandarina en gajos al robot y luego cae desmayado del puro cansancio. En eso, llega el equipo táctico para tomar el control de la situación. La zona se está poniendo bien caliente, pues no solo atacaron la base, sino que hay reportes de que más robots enemigos están cayendo en diferentes partes del mundo con intenciones nada buenas. De vuelta a la base, encierran a Toki en una celda de máxima seguridad. La mamá de Yuki quiere saber quién es este vato, pero por más que investiga, no saca más que su nombre. Luego se va con su equipo a armar la junta para ver qué van a hacer, y dejando a Yuki sola vigilando al samurái. Cuando ve que Toki reacciona, la morra se escabulle para hablar con él. Pero al llegar, nota que su mamá ya regresó y está intentando comunicarse con el prisionero, cuando de repente... ¡Tómala! Toki la agarra de rehén y se escapa de la celda de un plumazo, llevándose a Yuki a la fuerza. Se activa la alarma roja en toda la base para atraparlo. Al esconderse en un rincón, Toki por fin se da cuenta de que la morra no es la princesa.
a la que juró proteger. Cuando Yuki le pregunta quién demonios es él, el vato responde bien humilde que solo es un simple soldado con el deber de cuidar a su alteza. En eso, la jefa de Yuki los rodea con guardias, pero el cubo negro llega al rescate justo a tiempo. Toki se lleva a Yuki, y el misterioso cubo se transforma en un vehículo para ayudarlos a pelarse, pero en vez de huir hacia afuera, Toki decide seguir su instinto y se mete al sótano profundo. Así llegan rapidito a una zona restringida, donde está el otro mecha desactivado. Toki les revela que esa máquina es una reliquia oscura y que él es el único piloto. Ambos se meten a la cabina para encender el armatoste. Toki siente la vibra de los demonios, y justo en ese momento el robot amarillo enemigo detecta que el samurái ya despertó. Sin pensarlo dos veces, Toki y Yuki van directo al grano contra los demonios. El ejército intenta frenar al monstruo amarillo, pero sus armas no le hacen ni cosquillas por culpa de una barrera invisible. En la base se enteran de la aparición de un nuevo robot gigante. Justo cuando van a dar la orden de dispararle, la mamá de Yuki llama hecha la mocha para pedir que no lo ataquen, pues es su reliquia aliada. Mientras tanto, adentro del mecha, Yuki no tiene ni idea de cómo pilotar, así que a Toki le toca hacer toda la chamba pesada. Aunque la morra anda bien norteada, al menos ayuda dándole indicaciones. Como Toki es un guerrero del pasado, la neta está súper desorientado con todos los cambios de este nuevo mundo. Necesita que Yuki lo guíe para no llevarse de corbata a los civiles inocentes. No pasa mucho tiempo antes de que se topen cara a cara con el demonio. Toki deja claro que, aunque su princesa ya no esté, su deber sigue siendo barrer el piso con los monstruos. El vato se lanza con todo al ataque, pero el demonio aprovecha el terreno para meterle unos buenos descontones, poniéndole las cosas difíciles. Yuki entra en pánico al recordar que su papá siempre decía que esos monstruos devoran humanos y quieren destruir el mundo. Por si fuera poco, aparecen otros 4 demonios listos para armar un desmadre colosal. Toki despacha sin problemas a los monstruos más chicos, pero el gigante amarillo sigue siendo un hueso duro de roer, ya que no deja de lanzar ataques sorpresa bien traicioneros. Sin embargo, gracias a los buenos reflejos de Yuki, logran darle la vuelta a la tortilla y hieren al enemigo. Pero justo cuando Toki le va a dar el golpe de gracia, se abre un portal que se lleva al monstruo. Después, el samurái va a buscar lo que antes era el castillo de su princesa, pero la neta ya no queda nada de su época. A Toki no le queda más que aceptar la cruda realidad de que está solo y únicamente vive para cazar demonios, así que decide llevarse a Yuki de rehén. En ese momento, la mamá de la morra llama para hablar con él, advirtiéndole de 1000 maneras que ni se le ocurra tocarle un pelo a su hija. Justo ahí, el equipo táctico avienta una bomba de destello para rescatar a Yuki. Toki intenta activar el mecha, pero el aparato no responde y termina sometido y arrestado. Como no se pueden llevar el robot gigante, no les queda de otra que dejarlo ahí y armar un laboratorio alrededor para investigarlo. En los días siguientes, Toki busca cualquier pretexto para pelarse del centro de investigación. En uno de sus intentos se topan con Sophie, quien lo somete fácil, pero el muy pícaro le agarra un pecho para zafarse, aunque al final el equipo táctico lo termina encadenando del cuello. Esta ya es su tercera escapada frustrada. Mientras tanto, Yuki tiene que pasar por un montón de revisiones médicas tras la batalla. Al salir, se reencuentra con Mika. Su hermanita Koharu también llega al lugar acompañada de su tío, quien la cuida cuando su mamá anda ocupada chambeando. Después de platicar con la jefa de Yuki, el tío decide ir a hablar directamente con Toki. Esta vez, el samurái se deja de payasadas y habla en serio con el señor. Durante la plática, el tío le dice que si quiere que le crean eso de que es un samurái que combate demonios, primero tiene que ganarse su confianza, porque para jalar juntos necesitan entenderse mutuamente. Después de esa charla, Toki empieza a cooperar más y ya no se pone tan pesado cuando lo interrogan. Pero un día, mientras lo llevan escoltado, se topa por accidente con la hermanita de Yuki rondando por el laboratorio. Los guardias piensan que la niña anda perdida y quieren llevarla con su mamá, pero Toki cree que la van a atacar, así que sin pensarlo 2 veces les acomoda una madrina a los 2 guardias y escapa con ella. La hermanita de Yuki le hace el paro guiándolo por el camino, pero ya afuera, de la nada sale un demonio y los ataca. Como Toki anda desarmado y sin su espada, le acomodan una corretiza de aquellas. Mientras tanto, Yuki, al darse cuenta de que su hermanita no aparece, corre a la oficina de objetos perdidos para dar el aviso por el altavoz. Justo en ese momento, Toki llega corriendo hecho la mocha para avisar que el monstruo se llevó a la niña y que necesita hacer equipo con ella para ir a rescatar a Koharu. Los dos salen disparados siguiendo la señal del celular de la pequeña. En eso, los soldados los acorralan para apresar al fugitivo, pero en el momento más tenso, el cubo negro aparece de nuevo y se los lleva de ahí. Yuki localiza rápido el rastro de Koharu. En cuanto la alcanzan, Toki se lanza sin dudarlo al tiro.
Por desgracia, una espada que ha aguantado 455 años ya estaba bien gastada y el demonio de un solo golpe la parte a la mitad. Menos mal que en ese instante los soldados llegan a tirarle esquina. Los oficiales liquidan rápido al monstruo y rescatan a Koharu sana y salva. Al ver una cortada en una roca enorme, Toki reconoce que es una marca que él mismo dejó en su época. Por fin cae en cuenta de que ya no pertenece a este tiempo. Al regresar a la base, el tío va de nuevo a platicar con él. El vato andaba bien bajoneado pensando que su vida ya no valía nada, porque ya no le quedaba ninguna princesa a la cual proteger. Pero el tío le tiró un buen consejo, que por qué no intentaba vivir con ellos, chance, y así encontraba un nuevo rumbo. Al final, viendo que el vato moría de hambre, lo invitó a echarse un taco. Total que el tío se lo llevó a la casa para vivir con la banda y armaron una comidita de bienvenida. Ese día la morra preparó curry, y en cuanto el prota vio el plato, pensó que parecía purita porquería y juró que no le iba a entrar. Pero al ver que todos le entraban con ganas, pues tuvo que aguantarse y darle el primer bocado. ¿Y qué crees? Le encantó. Al ver que la morra le echaba picante al suyo, el vato no se quiso quedar atrás y pidió que le atascaran de chile todo lo que se pudiera, terminando con la cara roja como tomate. Pero la neta no se rajó y se acabó todo el plato. Por el lado de la mamá de la morra, ellos andaban guachando cómo estaba la situación mundial. Resulta que, aparte del robot amarillo, había otros 5 robots más esparcidos por todo el mundo, y la neta es que todos andaban buscando algo en específico. Mientras tanto, al robot negro todavía ningún piloto lograba domarlo. De vuelta con la morra, el prota andaba agarrándole el modo a la vida moderna. La pequeña de la casa le prendió la tele para entretenerlo y el vato se quedó embobado. Pero de la nada, escuchó un ruidazo en el cuarto de al lado y de volada. Se lanzó a ver qué onda. Resulta que solo era la mascota de la morra trepada en una aspiradora robot. El prota, bien despistado, pensó que el animalito andaba pilotando un mecha de verdad y corrió a detenerlo, para terminar siendo humillado por un simple hurón. Como terminó bien mugroso, el prota decidió meterse a bañar. Ahí fue el tío a llevarle ropa limpia y hasta le tuvo que dar clases de cómo ponerse los calzones. Mientras tanto, la jefa de la morra llamó para ver cómo iban las cosas y de paso le recordó que usara el collar si el vato intentaba escapar. Ella solo le dio el avión para no hacer drama. Como el vato se estaba tardando un buen en el baño, la morra fue a ver qué onda justo cuando iba saliendo, pero oh sorpresa, no traía calzones. El prota, bien orgulloso, se abrió la toalla para enseñarle que se había amarrado su toalla favorita como taparrabos, haciendo que la pobre saliera corriendo toda roja de la pena. A la mañana siguiente, mientras entrenaba, el prota seguía recordando clarito la batalla del pasado y la partida de su princesa. Ya en el desayuno, el tío le pidió a la morra que llevara al prota a dar el rol por la ciudad y a comprarle unas cositas. A ella no le quedó de otra más que aceptar. En cuanto salieron a la calle, 2 agentes de la ONU ya les andaban pisando los talones para cuidar que no se armara la gorda. Luego llegaron al centro comercial, donde el prota seguía con el ojo cuadrado al ver lo mucho que había cambiado el mundo. Pero de camino a las tiendas, unos reporteros acorralaron a la morra porque ya se había corrido el chisme de que ella piloteaba al robot negro. No solo le andaban preguntando por el robot, sino que también sacaron a tema a su jefe, lo que puso a la morra bien de malas y quiso irse de ahí. Pero un reportero terco no la dejaba y el reportero metiche todavía quería seguir husmeando, pero 2 agentes federales lo detuvieron al tiro. Luego, el prota le pregunta a Yuki sobre su jefe y si de veras andaba investigando a los demonios. Ella le cuenta que hace 8 años, su papá le gritó al mundo que estas criaturas existían, pero la neta nadie le creyó un carajo. Así que el señor se fue a buscarlos por su cuenta y de la nada se esfumó. En ese entonces, a la morra la tacharon de mentirosa en la escuela, pero el prota sabe bien que sí existen, pues se la ha pasado dándoles con todo. Esa misma noche, la morra va al laboratorio de su jefe y le pasa al prota su diario de notas. Al leerlo, el prota se entera de que es el único sobreviviente de una campal que ocurrió hace 450 años. También venía una foto con un recado que advertía que los demonios iban a regresar. Al día siguiente, llega un alumno nuevo al salón de Yuki. ¿Y qué creen? Era el mismísimo prota. Pero rebobinemos 40 horas antes en el centro de investigación. Resulta que los militares van a tener bien vigilados a estos dos porque la morra se va a volver piloto, ya que solo ella y el prota pueden controlar al mecha, el Kuromukuro. Resulta que sus sistemas nerviosos se acoplan a la perfección para conectarse con esta máquina. Por lo pronto, a Yuki la nombran subteniente de la reserva. Mientras tanto, el prota dibuja el rostro del demonio que vio el jefe de la morra. Luego los llevan a conocer a los otros pilotos, el capitán Tom, la subteniente Mei, Sophie y por último el vato de Toshi.
De vuelta en la escuela, el prota todavía anda intentando encajar. No entiende ni pío de las palabras raras de la hechiza Gen Z, así que la morra le dice que si tiene dudas lo busque en Google. Pero eso no es suficiente para que el prota se ponga al corriente con la historia. Una profesora le sugiere ir a la biblioteca para investigar. Este lugar es el orgullo de la escuela y la biblioteca más grande del país, así que el prota puede buscar lo que quiera. Después de andar leyendo un buen rato, el prota por fin asimila que la época de los samuráis ya pasó a la historia. Aunque el cielo sigue siendo el mismo, el mundo cambió un chingo. Resulta que la maestra se llama Marina y es la enfermera. Le dice al prota que si necesita algo, lo espera en la enfermería. En eso, Sophie llega a buscarlo y le pregunta cuál es su razón para pelear. El prota le dice que quiere terminar lo que su clan dejó pendiente. En pocas palabras, pura venganza. Al escuchar eso, Sophie se agüita bien feo porque le parece muy ruin usar al Kuromukuro, el arma más valiosa de la humanidad, para algo tan bajo. Dicho esto, la morra se da la vuelta y se va. Mientras tanto, los militares andan trasladando al Kuromukuro de regreso al centro de investigación. En plena clase, Yuki recibe una alerta de emergencia. Toshi va en friega a recogerlas a ella y a Sophie porque los demonios andan atacando otra vez. Pero el prota pasa de irse con él. En su lugar, usa su cubo volador para llevarse a la morra, mientras el vato que anda loquito por ella lo sigue por detrás. Justo en la zona acordonada, caen 3 destellos de luz. Se trata del robot amarillo, que ya trae el brazo bien reparado. Por suerte, el prota y Yuki logran llegar a donde está el Kuromukuro y lo encienden de volada. Los militares les tiran con todos los robots, pero no les hacen ni cosquillas. El prota llega al tiro para hacerles frente y se arman los trancazos. Los enemigos juegan bien sucio y acorralan al prota. Cada vez que intenta darle al de color amarillo, los otros le caen por la espalda. Esto lo pone en aprietos mientras los refuerzos nomás no llegan. Al final, los demonios le acomodan una madrina, lo someten y les clavan una lanza directo en la cabina, pero por un pelo de rana calva no le dieron a nadie. Aún así, tanto ellos como el Kuromukuro salieron algo raspados. En eso por fin llega el apoyo, pero el de amarillo se defiende bien recio. Así que todos se dividen para encargarse de los subordinados y dejar que el prota se aviente un tiro derecho contra el líder. El equipo de Sophie se fleta y despacha a los 2 esbirros, dejando todo en manos del prota. Él logra rebanarle el otro brazo al robot amarillo, pero en el choque pierde su propia espada. Aún así, el vato no se achica y le da la vuelta a la tortilla, usando el arma de su propio rival para mandarlo al otro mundo. Justo ahí, de la cabina del robot enemigo sale un humano de carne y hueso. Se presenta como Hedo, un oficial de Efidolgi, tacha al prota de ser un vil traidor, y para luego activar la autodestrucción de su máquina. El prota huele el peligro de volada y sale huyendo de ahí. Se viene una explosión descomunal que arrasa con todo. Para acabarla de amolar, los amigos de la morra andan cerca y no se sabe si la libraron. Es la primera vez que Yuki ve a alguien autodesconectarse de la vida y queda en shock total. Pero el prota le dice que ese sujeto no era humano, sino un demonio disfrazado. Además, en la guerra solo hay de 2 sopas, matas o te matan. Aún así, la morra no puede asimilar una realidad tan dura. Recordando su infancia, a ella siempre la molestaban por las supuestas mentiras de su papá sobre los demonios. Tanta era su frustración que un día le gritó a su jefe que era un mentiroso, pero él no dijo nada y solo le acarició la cabeza. Luego se marchó prometiendo que se haría amigo de los demonios, y desde ese día jamás regresó. Al día siguiente, la morra y el prota van al centro de investigación para una junta. Ahorita todo el mundo está exigiendo explicaciones y el Consejo de Seguridad anda hecho un alboroto. Unos quieren dialogar y es que fíjate que la gente de plano quiere agarrarse a trancazos con esas cosas llamadas demonios. La neta, solo en Japón lograron tumbar a uno de ellos. Otro bicho cayó en el desierto de Nevada y después de mandar al diablo el Área 51, simplemente se apagó y los demás hicieron exactamente lo mismo. A otro de estos monstruos, los rusos le dejaron caer una bomba nuclear para derrotarlo, pero la nave nodriza lo rescató y más tarde volvió a aparecer pintado de amarillo. Según los datos, esta es la segunda vez que estos demonios nos visitan después de 450 años. Toki nos cuenta que el mecha gigante, el Kuromukuro, fue lo que la princesa le robó a los demonios, y como todavía no se sabe bien a qué fregados vienen, cada que aparezcan, ellos tendrán que salir a romperle su mandarina en gajos. Toki y la morra Yuki son su única esperanza. Japón tiene que demostrarle a esos monstruos que no se van a dejar pisotear tan fácil. El problema es que Yuki ya no quiere saber nada de peleas, pues la neta no se quiere morir, y mucho menos quiere ver a nadie más estirar la pata frente a sus ojos, así que después de soltar esa bomba, la morra se abre de ahí, su jefa no la presiona y acepta que no le entre a los trancazos.
Después de eso, Yuki y Toki regresan a la escuela para seguir con lo suyo. Por allá, todo el mundo sigue hablando de las grandes hazañas de Yuki. En eso, llega el amigo de otros dos vatos para dar la mala noticia de que sus compas desaparecieron por andar de curiosos intentando grabar la pelea en video. Así que va a pedirle el paro a Yuki para que los ayude a buscarlos. Pero los papás de esos chicos lo detienen, resignados y aceptando que sus hijos ya pasaron a mejor vida. Ya en el salón de clases, Sophie va a buscar a Yuki para subirle el ánimo, pero la neta no sirve de nada. Justo ahí, la profesora Marina llega a cubrir la clase porque los demás maestros andan en una junta de emergencia por los dos desaparecidos. En la clase de natación, Toki nomás no sabe cómo sacarle plática a Yuki. Al ver que el vato se la está viendo negras, la maestra Marina se acerca a ver qué onda. Toki le confiesa que casi no tiene experiencia tratando con mujeres, así que no tiene ni la más mínima idea de cómo hablarle chido. Él solo quiere demostrarle a Yuki que puede protegerla cuando las cosas se pongan feas. Al escuchar esto, la maestra Marina se convence de que Toki está bien enamorado y le dice que sí o sí tiene que declararle su amor. Después de clases, Toki y Yuki van de compras. De camino a casa, Yuki le pregunta por qué está tan obsesionado con la venganza. Toki le dice que eso es lo único que le queda en la vida, y que una vez que termine de cobrar las facturas pendientes, se irá a buscar a la princesa. Al escuchar semejante declaración, a Yuki le entran menos ganas de volver a pilotar el Kuromukuro. Si subirse a ese mecha significa que Toki va a acabar bajo tierra, ella prefiere mandar todo al diablo. Después de esa tensa plática, los dos regresan a casa de bajón. Koharu se da cuenta de la jugada y promete tirarle un paro a Toki para que haga las paces con Yuki, así que le pasa una tableta para que busque consejos en internet. Mientras tanto, allá arriba en el espacio exterior, los meros jefes de los enemigos ya están planeando su siguiente jugada. Andan buscando unas misteriosas piedras, y antes de largarse los vatos gritaron sus consignas de paz y prosperidad para Efidolg. Después mandaron una carta a la Tierra traducida a 195 idiomas diferentes, exigiendo que les devolvieran el robot negro que apareció en Japón. El comandante mandó llamar de volada a la mamá de la morra, pero resulta que ella ya se había ido a la casa a platicar con Yuki. Ahí se armó el drama y se agarraron a discusiones, porque la morra sentía que sus papás solo pensaban en ellos mismos y que les valía un cacahuate todo lo que ella había sufrido. Especialmente le traía ganas a su jefe, ya que por su culpa todos la hacían a un lado en la escuela. La morra le gritó que era un mentiroso, lo que hizo que su mamá le acomodara un buen cachetadón por no valorar el jale de su padre. Con el corazón roto, la morra corrió a encerrarse a su cuarto bien agüitada, mientras su jefa tuvo que salir disparada de regreso al laboratorio. Al día siguiente, la morra ya se había escapado de la casa. Para acabarla de amolar, el robot negro andaba bien amolado. No podían repararlo por las buenas y meterse a su sistema estaba más difícil que ganarse la lotería. Pero fíjate que pasó algo rarísimo. El condenado robot empezó a absorber la materia de su alrededor para autorrepararse solo. Sí, igualito a cómo se regeneró la espada rota del prota en la pelea pasada. Esto de que el robot se cure solo dejó a todos con el ojo cuadrado y bastante norteados, porque ya no parecía una simple máquina, sino algo que de verdad tenía vida propia. Mientras tanto, por el lado de la mamá de la morra, las cosas de la alta política se estaban poniendo color de hormiga. Aunque otros países ya andaban queriendo doblar las manos para entregar el robot, el gobierno de Japón se plantó firme y dijo que ni de chiste, porque todavía no sabían qué traían entre manos esos extraterrestres malotes. La neta, necesitaban descifrar su jugada antes de dar un paso en falso. Así que Japón puso toda la carne al asador para proteger las instalaciones de investigación y le dio luz verde al comandante para usar el robot negro si la cosa se ponía fea. Justo en ese momento, la pequeña de la casa llama para avisar que la morra se había esfumado. La pequeña andaba bien preocupada porque no había quien le hiciera de comer y ya le rugía la tripa de hambre. El prota se puso a buscarla por todos lados de volada, pero solo halló el celular que la morra había dejado arrumbado. La neta es que ella se había ido a esconder a la casa de su amiga para desconectarse de todo, y esta última le aconsejó que le bajara su coraje y pensara en regresar a subirse al robot negro para partirse el lomo y salvar al mundo, pero la morra se puso bien terca y dijo que no, ya no quería saber nada de ese monstruo de metal ni arriesgar el pellejo otra vez. La mamá de la morra, con el alma en un hilo, le marcó al profe de la escuela para ver si sabía algo de ella, pero el profe andaba hasta el cuello de pendientes y solo le prometió echarle un ojo en lo que pudiera. Al colgar, el profe soltó un tremendo suspiro.
Y es que pensó que su salón parecía imán de problemas, apenas andaba lidiando con la desaparición de 2 alumnos y ahora la morra se pintaba de colores. Pero lo más loco es que, justo cuando hablaba de ellos, los 2 chamacos perdidos aparecieron en la escuela sanos y salvos. El prota regresó bien desinflado al no hallar ni el rastro de la morra. El tío de ella les dijo que se la llevaran leve, que aquí le rugiera la tripa iba a volver solita. Después la pequeña le dio unos buenos tips al prota para que supiera cómo contentar a la morra. Con esos consejos en mente, el prota se alistó para irse a la escuela, con la esperanza de toparse con ella. Ya cuando la casa quedó sola, la morra regresó a escondidas y se puso a limpiar todo calladita. Mientras tanto, en la escuela, a los 2 vatos que habían regresado les metieron una regañada de aquella sus papás y los profesores. Al entrar al salón, se enteraron de que la morra andaba prófuga. El prota fue directo a interrogar a su amiga, pero ella nomás se hizo la oxisa y le dio el avión. En esas andaban cuando la otra piloto de élite soltó la idea de que no necesitaban que la morra quisiera pilotar el robot, que con que la subieran a la fuerza bastaba para que el aparato jalara, usándola como un simple objeto de batalla. Al prota le hirvió la sangre de puro coraje y se largó de ahí de inmediato. Camino a casa, al prota le llegó el chisme de que un vecino había visto a uno de esos monstruos. La policía juraba que era un simple oso, pero el civil insistía en que no había oso en el mundo que tuviera semejantes cuernos. En la base militar ya tenían 10 reportes de avistamientos de estos bichos. El comandante ordenó de volada poner más ojos en la zona y blindar el laboratorio de investigación. Para colmo, se enteraron de que uno de los robots enemigos de Norteamérica había regresado a su nave nodriza, allá en el espacio, y se andaba llevando un objeto bien raro que nadie pudo identificar. Con esto, el comandante se puso las pilas para encontrar a la morra cuanto antes, porque si seguía perdida, la Tierra se iba a meter en un problemón de aquellos. Al volver a la casa, el prota se dio cuenta de que el diario del papá de la morra ya no estaba. Le preguntó al tío y este le soltó el dato de que ella se había ido rumbo al desfiladero. La morra le había mentido al tío diciéndole que iba a ir con el prota, por eso el señor no le puso peros para dejarla salir. Al escuchar eso, el prota le pidió prestado el caballo al vecino para ir a buscarla hecho la mocha. Los otros 2 vatos de su salón también anduvieron de chismosos por teléfono, y en cuanto supieron dónde andaba, se lanzaron en su búsqueda. Mientras tanto, la morra iba siguiendo las pistas del diario para llegar a las ruinas del antiguo castillo. Estaba tan metida en su lectura que no se dio cuenta cuando de la nada se le apareció un monstruo espacial, haciéndola correr a 1000 por hora del susto. En la corretiza la morra se tropezó y se dio un buen changuizazo contra una roca. Justo cuando el bicho ya la tenía acorralada y se la iba a cenar, algo salió de las sombras y de un solo tajo mandó al monstruo al otro mundo frente a sus ojos. Mientras esto pasaba, a los meros del espacio les colmó la paciencia que Japón no les respondiera nada. Uno de esos jefes extraterrestres decidió bajar en persona a resolver el asunto, y tras caer con todo su séquito directo en Japón, la tensión se puso al rojo vivo. Como la morra seguía desaparecida, a los otros pilotos les tocó entrar al quite para la pelea. Por su parte, la morra despertó desorientada en un lugar muy extraño. Al husmear por ahí, se topó con otra libreta de su jefe, donde contaba cómo fue que cayó el clan de samuráis del pasado. El cuaderno estaba manchado de sangre y traía todos los secretos de los monstruos. A pesar del peligro, su jefe se había jugado el pellejo para dejar todo registrado, con la única esperanza de que a su hija nunca más la tacharan de mentirosa. Al leer las palabras de su padre, a la morra se le salieron las de cocodrilo. En ese preciso momento, apareció un vato misterioso y le dijo que su jefe ya lo había perdido todo, y que lo que estaba viendo ahí no era más que un simple sueño. De pronto, a la morra le empezó a zumbar la cabeza de dolor y se volvió a desmayar. Mientras tanto, el prota andaba rastreando su camino. De la nada escuchó un ruido extraño y corrió a ver de qué se trataba, pero al final el rastro se le esfumó. Los otros 2 compañeros de escuela llegaron a la misma zona y se encontraron con el caballo que el prota había dejado amarrado. De la nada, la morra abrió los ojos, pero andaba en blanco y no se acordaba de absolutamente nada de lo que le había pasado. El prota no tardó en alcanzarlos y casi de inmediato la mamá de la morra les llamó para ponerlos al tanto del peligro. Al poco rato, llegaron las fuerzas de la ONU para rescatar a la morra y llevarla a un lugar seguro, mientras que al prota le tocaba alistarse para la tremenda batalla que se venía contra los extraterrestres. Esta vez, el prota se puso necio con que iba a pelear solo para que nadie más colgara los tenis. La morra, bien preocupada, lo paró en seco y le reclamó que no podía andar metiéndose y saliéndose de su vida así como así. Le dijo que si se iba y le pasaba algo, ella cargaría con esa culpa toda su vida. Le explicó que no es que le tuviera asco al robot negro, sino que todos solo le daban órdenes sin que nadie se tentara el corazón para pedirle el favor por las buenas.
Al escuchar esto, el prota agachó la cabeza y le suplicó de favor que lo ayudara. Al final, la morra dio su brazo a torcer y los dos emprendieron el camino de regreso. Mientras tanto, el vato que andaba arrastrando la cobija por ella, juró que iba a superar al prota convirtiéndose en el mejor piloto de combate. El único que andaba bien agüitado era el vecino, porque por andar de buena gente se quedó sin su querido caballo. Ya de vuelta en la base, el prota y la morra se cambiaron para subirse al robot negro y alistarse para los trancazos. Aunque a la morra todavía le temblaban las piernas de miedo, decidió que ya estuvo bueno de huir y que ahora sí le iba a entrar al quite. El prota vio que la morra iba con todo y le juró que la protegería con su propia vida. Los dos se metieron a la cabina y salieron disparados directo al campo de batalla. Esta vez los monstruos volvieron a aplicar la de montoneros, y para acabarla de amolar, el bicho de color azul traía 4 brazos y andaba poniéndoles las cosas sumamente difíciles. La misión era aguantar los trancazos de esos infelices hasta que llegaran los refuerzos, ya que la plataforma de lanzamiento se había sobrecalentado tras mandar al robot negro. Justo a mitad de los guamazos, el prota quedó atrapado, y la nave espacial empezó a succionarlo para arriba. El comandante no tuvo de otra y ordenó disparar misiles para cortar la succión. Era una jugada peligrosísima, pero la neta no había de otra. Una lluvia de misiles cayó con todo y logró que el prota tocara tierra a salvo. Sin perder tiempo, el prota volvió a agarrarse a piñazos con el monstruo azul. Esas sabandijas quisieron amontonársele otra vez, pero por suerte los refuerzos llegaron rayando. El bicho azul se trepó a lo alto y empezó a tirar machetazos a lo loco para abajo, poniéndole una buena recia al prota. La morra sintió en carne propia el dolor del robot negro por los golpes, pero de volada se le prendió el foco para contraatacar. Su plan era atraer al monstruo azul hacia un desfiladero cercano, calculando que por su enorme peso la tierra se vendría abajo. Y dicho y hecho, la ladera no aguantó. El bicho se fue al suelo de nalgas y el prota aprovechó para acabarlo de una vez por todas. Pero lo más loco es que, de adentro del robot enemigo, salió un marciano que en lugar de autodestruirse prefirió levantar las manos y entregarse. De volada, los guardias lo escoltaron derechito al laboratorio de investigación para sacarle toda la sopa. También se pusieron a estudiar su arma, y los científicos notaron que el material era idéntico al de la espada del prota, lo que levantó sospechas de que andaban conectados. Pero tras hacerle un chequeo médico completo, resulta que el vato era un humano común y corriente. Salvo por un pequeñísimo detalle, traía un puerto de conexión neuronal bien raro pegado al cuello. El doctor ya andaba afilando el bisturí para abrirlo y ver qué onda, pero el comandante lo paró en seco porque los de la ONU ya venían en camino para interrogarlo. Ya cuando llegaron los pesados de la ONU, empezaron a interrogar al prisionero y lo que le soltó les puso los pelos de punta. El tipo se presentó como un reformador de fronteras del equipo de reconocimiento de Efidol y presumió que su planeta tiene un poder absoluto, y que su misión junto con los demás era traerle prosperidad a los planetas civilizados, aunque claro, eso significa que a la Tierra no le queda de otra más que agachar la cabeza y someterse por completo a su imperio. El malote de Fusnani deja en claro su filosofía de que el débil debe doblar las manos ante el fuerte, y que por eso la gente de Efidor quiere adueñarse de la Tierra. Mientras tanto, en la escuela, el prota sigue dándole vueltas al asunto con Fusnani, presintiendo que ese vato esconde un secreto bien pesado que aún no quiere soltar. El prota se muere por verlo para sacarle la sopa. Por su parte, la morra anda bien preocupada porque ya le empezó a refrescar la memoria y se acordó de que vio la libreta de apuntes de su jefe en aquella cueva. Mientras tanto, al profe de la morra ya le duele la cabeza con el vato de Akagi, el que anda loquito por ella. Y es que el vato, muy picudo, puso en sus 3 opciones de carrera que quiere ser piloto de combate, sin importarle que el profe le explicara que para llegar a eso, tiene que pasar por un montón de pruebas bien pesadas, pero al vato le valió y no piensa cambiar de opinión. Volviendo al interrogatorio, el malote confiesa que quiere recuperar la reliquia negra para buscar pistas de su antiguo equipo. Resulta que hace 450 años, su flotilla ya había pisado la Tierra. Esos dichosos conectores que construyeron se perdieron en un accidente y ahora andan buscando como locos todas las piezas que quedaron regadas por ahí. El vato cuenta que su viejo grupo se lo quebraron antes de terminar la chamba y que los conectores valieron gorro en ese mismo momento. Cuando le preguntan quién fue el culpable, el malote se cierra en banda, pero sospecha que el mero mero de la reliquia negra los traicionó. Al final, exige ver al prota. El prota y la morra apenas van llegando al centro de investigación cuando les avisan que el malote quiere hablar con él. Total que se llevan al prota al interrogatorio y ahí se suelta a contar todo el relajo de hace 450 años. En ese entonces, llovieron un buen de estrellas fugaces y de la nada apareció una bola de soldados cerca de los meteoritos.
Esos infelices empezaron a saquear y a despachar inocentes, y para acabarla de amolar, atacaron justo el día de la boda de la princesa. La princesa desapareció, y cuando el prota llegó al lugar, todo era un santo desmadre. Al verles bien la jeta, se dio cuenta de que eran unos verdaderos demonios. El jefe de esa banda se llevó a la princesa, y al prota lo dejaron medio muerto a puros trancazos. Poco después, el castillo de la familia Washiba se vino abajo. Tras casi colgar los tenis, el prota no recordaba nada hasta que despertó y vio a la princesa frente a él. Ahí fue cuando juró protegerla con su vida. Y ambos se hicieron un corte en la mano para sellar el pacto. Su sangre cayó en el cubo que activa la reliquia negra. Los dos pelearon codo a codo hasta que un día el demonio se autodestruyó y no pudieron esquivar el estallido. Mientras el prota cuenta esto, afuera, el malote se rompe el brazo a propósito para zafarse de las esposas. El vato llega donde están unos robots dwarf, recupera su armadura y manda llamar a su propio mecha. Al comandante le llega el aviso de volada y todo se vuelve un descontrol. La morra sale a ver qué onda y se topa de frente con el malote. Y tómala, que la agarra de rehén. Afuera, el mecha del malote avienta su espada directo al centro de mando, hackeando el sistema y dejando inservibles casi todos los equipos de control. En cuanto el prota se entera, corre al laboratorio por su espada y va en chinga a salvar a la morra. Mientras tanto, el mecha ya se metió a las instalaciones, así que Tom y Sophie se lanzan de volada para pararle los tacos. Adentro, el malote va llevando a la morra hacia la reliquia negra. En el camino, el infeliz se despacha a cualquiera que le estorbe, lo que deja a la morra temblando de miedo. Al llegar a la reliquia no se detiene y sigue directo a donde desentierran las piedras conectoras. Ya con lo que quería en la mano, el malote regresa con la morra a la reliquia negra para echarla a andar. En el centro de mando, los jefes dan la orden de rescatar a la morra sana y salva, y de atorar al malote, ya sea vivo o muerto. Los dos delegados de la ONU andan de mamilas pidiendo que lo agarren vivo para interrogarlo, pero a los jefes les vale un cacahuate y ordenan el ataque de inmediato. Frente a la reliquia negra, el malote se da cuenta de que se necesitan 2 personas para encenderla, así que decide romper el vínculo de la morra con el prota para armar él mismo un nuevo pacto con ella. En ese preciso momento, el prota entra en escena. El malote usa a la morra para chantajearlo, pero ella se pone las pilas y se le escapa de las manos de volada. El prota no pierde el tiempo y se le va a los golpes al malote. En medio de los trancazos, el villano jura que el prota tiene que ser de su misma especie, porque solo los de su raza pueden pilotar la reliquia negra, pero el prota le deja en claro que él es un humano y no un mugre demonio. Ahí el malote cae en la cuenta de que le lavaron el coco al prota cambiándole los recuerdos, así que para no hacer el cuento largo decide acabarlo de una vez. ¿Pero qué creen? Que el prota le da la vuelta a la tortilla de volada, le quita la espada al malote y lo somete. Justo en ese momento van llegando los soldados, y el malote, al verse arrinconado, intenta llevarse a la morra entre las patas para que mueran juntos, pero antes de que haga algo, el prota se lo quiebra de un golpe y acaba con la amenaza. Eso sí, después de despacharse al malote, el prota se queda bien sacado de onda, porque es la primera vez que le toca matar a un ser tan parecido a un humano. La morra de volada le planta un abrazo para calmarlo y hacer que recupere la calma. Afuera, el mecha del malote se apaga en cuanto este estira la pata, dejando todo bajo control. Los dos de la ONU se quedan bien picados porque no pudieron sacarle más sopa al malote antes de que colgara los tenis. Al único que se le ve una sonrisota es al doctor, porque ya se frota las manos para abrir el cuerpo y ver qué onda con su especie. Pasado el alboroto, el prota se queda pensando un buen en las palabras de ese vato. Por suerte, su tío, la morra y su hermana van a echarle porras para que deje atrás la culpa y el miedo que trae cargando. Al día siguiente, la morra y el prota se lanzan al valle de Kurowashi para buscar al demonio que le había echado la mano a ella antes. Pero cuando llegan no hay absolutamente nada, como si se hubieran llevado todo el lugar a otro lado. Todas las pistas sobre el sótano secreto se esfumaron por completo. Mientras tanto, allá en el espacio exterior, al enterarse de que el malote había fracasado en su misión, el mero jefe de Effie Dork decide que él y sus secuaces se van a aventar el jale ellos mismos en la siguiente misión. El vato ya no quiere depender de nadie más, y menos después de ver cómo el otro regó el tepache en la tierra. Por fin llega el verano y las escuelas mandan a todos de vacaciones. Pero claro, el profe Aguafiestas les recuerda a sus alumnos que no se echen a la hamaca, que este es su último año y estas vacaciones van a definir su futuro. En especial le tira la pedrada a la morra diciéndole que tiene que ponerse las pilas. Con sus calificaciones tan pinches, está en chino que logre irse a estudiar a Marte. De hecho, sus notas están más bajas que las del prota.
cuando apenas entró a la escuela. Cuando su amiga le pregunta qué va a hacer en vacaciones, la morra le dice que se va a meter a un curso para pilotos, para así poder defenderse solita en el futuro. Poco después, todos se juntan en el centro de investigación para empezar el entrenamiento. El vato de Akagi también se cuela gracias al paro de su jefe, que trabaja ahí mismo, bajo los estrictos entrenamientos de Tom. Casi todos pasan las pruebas con la mano en la cintura, dejando rezagados únicamente al vato de Akagi y a la morra. Para colmo, a mitad del ejercicio, el vato se lastima la pierna y tiene que salirse del entrenamiento. Y la morra termina tan molida que no le pasa ni un trago de agua después de la chinga. Shenmei y Sophie tienen que ir a ayudarla a relajarse y Shenmei hasta le aplica un método especial para que su cuerpo se recupere en caliente. A la mañana siguiente, mientras todos siguen dándole el ejercicio, la morra y el prota tienen que tomar clases de regularización con el profe. El vato tiene toda la pinta de ser un malandro, pero la neta es que es un cerebro para todas las materias. Después de las clases, les toca práctica de tiro. Sophie le da directo al blanco como si nada, mientras que la morra cierra los ojos y dispara a lo loco. El prota ni necesita fusil. De un espadazo hace pedazos el blanco con una precisión de miedo. Los dos pasan y la chinga no para. Mientras la morra descansa, Tom y Shenmei andan calando una nueva tecnología en el mecha para que pueda moverse en el agua. El problema es que el invento todavía está verde, por lo que el robot apenas da unos pasos y se va al fondo, inundando toda la cabina. Por otro, Sophie le dice que ahí tienen internet, y la morra descubre que su amiga anda en un festival de cosplay y le está yendo de lujo con los fans. Al prota se le hace medio raro porque no va con sus costumbres de antaño, pero igual aprovecha para guardarse unas fotos de recuerdo. Después de tanta friega, la morra por fin le va agarrando el ritmo y aprende de volada las mañas necesarias. En el centro de mando, la jefa, que es la mamá de la morra, tras ver lo duro que ha estado chambeando el prota, decide quitarle el collar de control como premio por su buen comportamiento. Esa tarde, la morra le lleva la espada al prota, pero antes de dársela, quiere estar segura de que esa katana no le traerá la muerte. Al confirmar que todo bien, le quita el collar por completo. Pero la paz dura poco, porque otro mecha enemigo llega a darles guerra. Esta vez, como venía solo, el prota y los demás le meten una arrastrada de volada, pero el condenado robot, al ver que ya iba a valer, se echa a correr como cobarde. Los del centro de mando no logran identificar qué tipo de mecha es, porque el desgraciado se camufla re bien, complicando todo el rastreo. De vuelta en la escuela, los morros empiezan a planear el festival cultural. Después de un buen debate, los dos salones se ponen de acuerdo y deciden que el tema del festival será sobre los mechas de combate del centro de investigación. Ya con la idea lista, todos se ponen a chambear duro en los preparativos. Mientras tanto, la morra, el prota y Sophie regresan al laboratorio para buscar a alguien que dé una plática. Al primero que buscan es a Tom, y el vato acepta de volada porque se siente muy salsa para debatir. Hasta bromea diciendo que al que intente ganarle una discusión, le va a arrimar un buen par de chingadazos. Pero Mei los frenó en seco porque tenían que chambear en las pruebas para ver si el mecha caminaba sobre el agua. Luego, Yuki fue con el vato moreno para invitarlo a dar un discurso, pero el compa andaba bien ocupado. Al final, a la morra se le ocurrió invitar a su jefa. Pero si sus achichincles andaban hasta el cuello de jale, ella menos iba a tener tiempo libre. Al final, los tres decidieron aventarse el discurso ellos mismos en el festival. Esa noche, Toki y Yuki salieron en carro por comida, pero el profe los paró en seco y llamó a los de la ONU para que se llevaran su cubo. El chisme sobre la plática de los mechas de combate en la escuela de Yuki corrió como pólvora en las noticias, y un vato bien sospechoso se enteró de todo el rollo. Y así, llegó el mero día del festival cultural, y la banda empezó a caerle a la escuela. Como todavía faltaba un buen para que empezara la plática, Maki les dijo a Yuki y a Toki que fueran a dar el rol por los puestos. Akagi también se quiso pegar, pero Maki lo detuvo de volada. Yuki y Toki se divirtieron con un buen de juegos, y ahí fue donde la morra se dio cuenta de lo importante que es el festival para que la gente saque el estrés de la rutina. Al terminar, Yuki le preguntó al prota qué pensaba hacer una vez que lograra vengar a la princesa. El prota no supo ni qué contestar, y Yuki le dijo que ojalá encuentre una respuesta pronto, porque la neta le encantaría volver a disfrutar del festival con él en el futuro. Mientras tanto, el equipo de búsqueda andaba tras la pista del mecha que se escondía por ahí, y de la nada se toparon con un objeto no identificado. De vuelta en la escuela, Yuki decidió tomarse unas fotos para el recuerdo del festival, y mientras la morra andaba eligiendo su outfit, el prota seguía pensando en qué onda con su vida. Cuando Yuki terminó de vestirse, el prota se quedó con el ojo cuadrado al ver que era idéntica a la princesa.
lo que lo dejó todavía más confundido. Justo en ese momento, Sophie llegó a recordarles que ya era hora de ir al auditorio para la plática. Nada más empezar el evento, al pobre vato que la hacía de presentador se le empezó a trabar la lengua de los nervios, así que Mika tuvo que entrar al quite para salvar el barco. Luego, ella empezó a soltar unas preguntas sobre todo el rollo de Fido. En pleno show, el vato sospechoso de hace rato apareció de la nada. Sin decir ni agua va, se lanzó con todo a atacar a Yuki. El prota saltó de inmediato para defenderla, y ahí fue cuando se armaron los trancazos, pero se quedó helado al ver que el atacante era la mismísima princesa, a la que tanto quería proteger y vengar. En ese segundo de distracción, la princesa le metió un filazo. El prota empezó a perder un buen de sangre y cayó redondo al suelo por la puñalada. Cuando ella iba a rematarlo, un vato misterioso saltó de la nada para pararle el golpe. Ahí sí se armó el desmadre y la gente empezó a correr como loca para salvar el pellejo. Toshi llegó en friega a tirar esquina, pero Yuki seguía en shock total por lo que acababa de pasar. Para que Yuki reaccionara, Sophie le acomodó un buen cachetazo y mandó llamar a Akagi para sacar al prota de ahí y curarlo. Pero cuando la princesa vio que se llevaban al vato, se les dejó ir encima para no dejarlos escapar. Pero el tipo misterioso no se la dejó tan pelada y Toshi se metió al quite para hacer montón. Justo en ese momento llegó el ejército y al ver que la cosa se ponía color de hormiga, la princesa prefirió pelar gallo. Maki fue en friega por la enfermera Marina, pero esa enfermera le tiene pavor a la sangre, así que imagínate, no tiene remedio. El profe tuvo que entrar al quite para pararle la hemorragia al prota. Yuki le marcó en corto a la ONU para pedir esquina, y su jefa, al enterarse, mandó un helicóptero de volada. Mientras tanto, a la princesa ya le andaban pisando los talones el tipo misterioso y los militares. El compa de Akagi también se fue de metiche a grabar todo, pero la cosa se puso peligrosa cuando la princesa le puso el ojo encima. El vato seguía grave y grave sin darse cuenta de que la calaca ya lo estaba rondando. Justo cuando lo iban a rebanar, un soldado se puso de escudo y quedó bien amolado. La neta, estos reporteros nomás van a buscar problemas. Después la princesa ubicó el helicóptero donde se iban a llevar al prota a emergencias. La loca se aferró a que nadie se iba a ir y mandó llamar a su propio mecha. El comandante captó la señal y como el prota seguía noqueado les dio la orden a Tom y a Mei de salir a partirse el alma. En medio de todo ese relajo, al vato misterioso se le vio la cara y resultó ser idéntica al dibujo que el prota había hecho antes, poniéndole más misterio al asunto. El mecha que estaba oculto también empezó a moverse en cuanto vio que la princesa entra en acción. Dentro del helicóptero, el Doc revisó al prota y vio que su cuerpo se estaba curando solo sin ayuda de nada, y hasta ya había despertado. Afuera, Tom y Sophie le estaban haciendo frente a la princesa, pero ella los esquivó fácil y se fue directo al centro de investigación. El comandante vio que la princesa era un peligro andante, así que fue a buscar al prota. Aunque el vato andaba bien débil, se aferró a que quería ir a rescatar a la princesa, a pesar de que ella misma lo había picado. El jefe le advirtió que la princesa andaba en su mecha y ya venía para acá, y que el objetivo de Fido parecía ser él. Le suplicó ao prota que piloteara al lagarto negro para proteger el lugar, porque si no, iban a perder todo, hasta la oportunidad de salvar a la princesa. El prota aceptó aunque andaba por los suelos. El Doc le metió un calmante para que aguantara el dolor en la pelea. Así el prota y Yuki se subieron al lagarto negro listos para los trancazos. Yuki le prometió que no lo iba a dejar morir. Pero cuando toparon a la princesa, Yuki sintió que otro mecha venía en camino. Tom les habló para decirles que aguantaran vara en lo que él se lanzaba desde la plataforma para apoyarlos. El otro mecha llegó y los tres se agarraron a golpes, pero Yuki no tardó en darse cuenta de que la otra rival no tenía intenciones de hacer equipo. Resulta que la morra de pelo morado del equipo contrario solo quería llevarse todo el crédito ella sola. El prota se concentró en atacarla, pero se dio cuenta de que la morra pegaba duro y era más fuerte de lo que pensaba. Menos mal que Tom llegó al rescate y se puso a pelear con la de pelo morado para que el prota pudiera aventarse un tiro directo con la princesa. Aunque el vato andaba bien débil, dio todo de sí para traer de vuelta a la princesa. Yuki vio que la tenía difícil y le pidió que siguiera su plan si quería salvarla. De volada le dijo al prota que se echara para atrás y se juntara con los demás. Yuki sabía de antemano que a la princesa y a la de pelo morado no se les daba eso de trabajar en equipo, así que planeó una táctica de intercepción. Con la estrategia de Sophie, despacharon fácil a la de pelo morado, y luego la princesa tampoco pudo aguantar que le llovieran golpes de 3 lados diferentes. Al ver que ya estaba en las últimas, la princesa llamó a la nave nodriza y se jaló a la de pelo morado para huir.
El prota quiso ir tras ellas, pero Tom lo frenó en seco y le advirtió que subir a la nave nodriza era una muerte segura. Después de la corretiza, el prota terminó cansadísimo y cayó inconsciente. Tras el ataque en la escuela, se llevaron al prota de emergencias. Lo más loco es que no tardó ni un día en curarse por completo de sus heridas, dejando a los doctores con la boca abierta por su velocidad de recuperación. Después de este relajo, mucha gente empezó a mudarse para evitar el peligro, y los negocios andaban cerrando porque ya casi no había clientes. Y para acabarla de amolar, Yuki se volvió el blanco de los chismes porque la banda notó que el atacante del prota era idéntica a ella. Mientras tanto, los jefes dieron un paso gigantesco al fabricar un nuevo modelo de mecha que solo necesita un piloto para jalar. Con esto, Mei y Toshi ahora sí iban a entrarle a los trancazos en lugar de ser simples copilotos. Pero no todo era miel sobre hojuelas. A Sophie le llegó una orden de su papá para regresarse a Francia después de lo que pasó en el festival. Esto la puso en una encrucijada, quedarse a pelear con el grupo o hacerles caso a sus jefes y volverse a su tierra. En el camino, Sophie se topó de pura casualidad al prota, que le andaba rogando a una máquina expendedora a ver si le soltaba algo de comer. Le dio lástima al vato, así que le invitó algo de comer. Mientras platicaban, Sophie le confesó que de verdad quería quedarse a pelear, pero que la presionaba la orden de sus papás. Ahora tenía que decidir entre desobedecerlos para quedarse o hacer caso y regresarse a Francia. Pero la neta al prota ni le estaba poniendo atención, pues andaba bien metido dándole fin al plato de ramen que ella le disparó. Y como seguía con hambre y quería un helado de postre, se metió en un dilema existencial para elegir entre el sabor a frijol verde o frijol rojo. En su desesperación, el vato gritó que un guerrero debe decidir su propio destino. Sophie escuchó eso y pensó que el prota la estaba motivando, así que se armó de valor para hacer lo que ella quería, y se fue de ahí bien decidida. Al final, el prota se quedó con el de frijol rojo, aunque si me lo preguntan a mí, el de frijol verde suena más chido. Mientras tanto, en el espacio, la princesa y la de pelo morado estaban pagando los platos rotos por haber fracasado en su misión anterior. Un vato pelón quería ser el siguiente en entrarle a los madrazos, pero el de lentes lo frenó diciendo que primero debían investigar bien el terreno. Pero la princesa y la de pelo morado andaban de rogomas para que las dejaran pelear otra vez y así recuperar su honor. De vuelta con el prota, como no pudo comprar su helado, decidió salirse a tomar el aire para relajarse. Justo en ese momento, Yuki llegó a visitarlo y le trajo un helado de sorpresa. Los dos se sentaron a platicar a gusto. Yuki se preguntó si de verdad ella y la princesa se parecían tanto. El prota le confesó que cuando la conoció, de veras pensó que era la princesa, porque al chile son como 2 gotas de agua. Por eso mismo, el vato andaba con el pendiente de no saber qué hacer si le tocaba pelear contra ella otra vez. Y mientras estos dos andaban en el chisme, ni se imaginaban que la princesa y la de pelo morado ya estaban de regreso en la tierra. El tipo misterioso también se dio cuenta de que ya andaban rondando por acá. Al día siguiente, Yuki, Maki y la pandilla de Akagi fueron a un lugar para grabar un video, y Maki iba vestida de cosplay. El prota no pudo ir porque el médico le ordenó quedarse para un chequeo. La profe Marina también los acompañó. Maki le invitó para que bar que se desembara. Además, en el mitote del festival cultural, ella fue la que convenció a los demás profes de apoyar el plan de los chavos, así que Maki pensó que con este viaje. Fíjate que Marina, para no sentirse solita, se jaló a la morra con ella. Mientras tanto, en el centro de investigación, Tom y Shenmei se la rifaron chido y pasaron el entrenamiento de mechas en solitario como unos campeones. Pero a Sophie, la neta, sí se le andaba complicando bastante la cosa. Después, el comandante avisó que reacomodarían las posiciones de combate porque Sophie ya se iba de regreso a Francia. Al oír esto, Toki se opuso con todo, alegando que la partida del amor solo pondría en riesgo la seguridad de la base. Aunque el jefe sabía que Toki tenía toda la boca llena de razón, no le quedaba de otra, pues los papás de Sophie eran bien influyentes con el gobierno de Francia y no podía hacer nada. Justo en eso, la princesa y la de pelo morado se colaron al centro de investigación. Esas dos se despacharon rápido a 2 obreros que ganaban el sueldo mínimo y se vistieron como ellos para meterse hasta la cocina. Por otra parte, el grupito de Yuki ya andaba grabando su video, con Maki y la maestra Marina bien metidas en el cosplay. Andaban bien felices grabando su video sin sospechar que el peligro ya les respiraba en la nuca en plena base. La princesa y la de pelo morado se metieron más al fondo y se toparon con Toki, así que comenzaron a seguirlo de lo más quietecitas. Pero Toki no es ningún tonto, y sintió su presencia de volada.
En vez de armar los trancazos, intentó que la princesa recordara su pasado para que abriera los ojos de una vez, pero la morra no quiso escuchar nada y de volada lo tomó como rehén, obligándolo a caminar con ellas. Así llegaron a la zona de excavación, donde la de pelo morado reconoció un objeto misterioso llamado la piedra pivote. Ella creía que si se adueñaban de eso, la princesa por fin cumpliría su misión en la Tierra. Ya con los datos de la dichosa piedra en mano, los tres regresaron al Mecha Negro. Justo en ese momento, apareció Sophie con los militares y desarmó a la princesa en un abrir y cerrar de ojos. Al ver que la situación ya andaba en su contra, la princesa y la de pelo morado pintaron su raya y escaparon. Sophie les iba a tirar con todo, pero Toki se interpuso para detenerla, haciéndole ver que esto no era por pura lealtad a la princesa, sino por una razón mucho más profunda. Por eso, Sophie prefirió cancelar su viaje a Francia, pues no le daba buena espina dejar el lugar en manos de Toki. Mientras tanto, la gente de la ONU fue a recoger a Yuki por una emergencia en la base, y volviendo con la princesa y la de pelo morado, y las dos andaban escondidas debajo de una presa. ¿Pero qué creen? Que la de pelo morado sacó las uñas y traicionó a la princesa, queriendo darle cuello para colgarse solita las medallas. Al ver el peligro, la princesa se tiró de cabeza a una cascada para poder salvar el pellejo. Toki vio las cámaras de seguridad y se dio cuenta de que la princesa había caído, así que de inmediato decidió ir a buscarla. El comandante, aunque andaba preocupado, empezó a dudar de si Toki era de fiar, porque sus acciones de plano parecían las de un cómplice del enemigo. Pero la mamá de Yuki sí le tenía fe ciega al vato, asegurando que él solo quería rescatar a la princesa de las garras de esos demonios espaciales. El jefe se guardó sus sospechas por el momento y mandó a la policía a buscar a la princesa. Además, como solo tenían un robot funcionando en toda la Tierra, necesitaban que otros países les echaran la mano de inmediato. Con los ataques enemigos subiendo como la espuma, su plan ya era obvio. Venían por lo que estaban desenterrando bajo la base. El comandante podía usar eso para negociar, pero seguro que el resto del mundo no se lo iba a permitir. Luego la mamá de Yuki se juntó con el papá de Akagi para ver lo de unas piezas para robots que les mandarían desde Estados Unidos ese mismo día. Mientras tanto, Toki ya no aguantaba las ansias y se subió al Mecha Negro para ir por la princesa. Tom seguía pensando que el prota los traicionaría, pero Ryoto metió las manos al fuego por él, diciendo que si la princesa estaba viva, él la rescataría y convencería de unirse a ellos por pura lealtad. Aunque Sophie se preguntaba por qué demonios el prota no habló claro desde el principio para evitarse sospechas. Al final, Toki se subió al robot negro con Yuki, y el comandante les dio luz verde para despegar. Por fuera, la de pelo morado ya le había cantado todo a la nave nodriza, y el de la máscara ya venía volando por ella. En eso, el avión de carga gringo iba llegando, pero las alarmas de la base se volvieron locas porque el tipo de la máscara iba directo a la base con un mecha volador. En el camino, el malote atacó al avión gringo, obligándolo a tirar la carga antes de tiempo, y haciendo que el avión fuera de picada directo contra la base. Justo a tiempo, el Mecha Negro apareció y salvó el día frenando el avión. El enmascarado pasó de largo y recogió a la de pelo morado, pero al enterarse de que la princesa supuestamente había estirado la pata, se aferró a buscar el cuerpo para vengarse del prota, ignorando las advertencias de su aliada. Para armar los trancazos chido, Toki se lo llevó lejos de la base, pero el rival lo jaló hasta las nubes donde el prota no veía nada. El malote lo traía frito mientras subían más y más. El jefe quería tirarle un cable con unos misiles, pero el clima andaba de la patada. Por fortuna, apareció otro robot que se fusionó con Toki y le dio unas alas bien perronas. Con esto, Toki y Yuki ya andaban parejos en el aire. Las alas le quitaron la gravedad al Mecha Negro, convirtiendo al prota en un auténtico samurái volador. Entre los dos le acomodaron una buena paliza al malote y lo hicieron huir. Tras la pelea, el robot de las alas le preguntó a Toki cuál era su meta. El prota, bien firme, dijo que peleaba para vengar a su clan Washiba. Las alas le dijeron que andaba medio perdido, pero que igual le harían el paro cuando fuera y se marcharon. A Yuki se le hizo muy conocida la voz de ese robot. Ya pasó un mes enterito desde que la princesa se perdió en la cascada y nada de nada, pero Toki y la morra anduvieron chambeando duro y por fin les tocó cobrar su dinerito. Al principio, al prota le valía un cacahuate el dinero, pero en cuanto le explicaron que con eso se compraban los tacos, cambió de opinión bien rápido y estiró la mano. Ya cuando regresaron a la casa, Toki quiso mocharse con una lana para el tío que lo estuvo apoyando, pero el señor se portó chido y no le aceptó nada. Mientras tanto, Yuki ya sentía que el dinero le quemaba las manos y solo pensaba en irse de shopping.
El tío le tuvo que recordar que primero pensara en comprarle algo a su hermanita, y en lo que decidía qué llevarle, vio un comercial de aguas termales en la tele y se le prendió el foco. Armaría un viaje con toda la familia. Obvio, también invitó a Maki para que fuera con ellos, pero al llegar a la escuela, Yuki vio el salón casi vacío y se agüitó un poco, así que Maki, para ponerle más ambiente, se animó a invitar a todo el grupo para tener un lindo recuerdo con los que ya se iban a cambiar de escuela. Todos dijeron que sí, pero a la mera hora solo llegaron el grupito de Akagi y unos cuantos pelados. Toki andaba cargado con un montón de comida para cocinar, porque con el sueldo de Yuki solo les alcanzó para rentar el cuarto sin comida incluida. Total que el tío los llevó en su carro hasta la cabaña. Al llegar, los recibió el encargado del lugar. El señor les soltó que ahí no había aguas termales públicas, pero que si agarraban un atajo por el cerro, llegarían a una cabaña oculta de Kenshin que tenía una fosa de agua caliente al aire libre. Eso sí, les advirtió que ni se les ocurriera ir de noche porque salían osos salvajes y el cuidador solo andaba de mañana. Pero a estos vatos les valió y se emocionaron más. Ya en sus cuartos, Toki se puso a chambear en la cocina para hacer de cenar, mientras los de Akagi salieron a dar el rol por ahí. Al rato el prota se lució con un curry que quedó para chuparse los dedos y todos lo llenaron de halagos por el gran sazón que se cargaba. Mientras cenaban, un amigo de Akagi les enseñó un video que anduvo editando, pero la neta es que era malísimo para eso y quedó bien gacho, así que no pararon de burlarse. Aún así, se propusieron grabar otra peli que sí estuviera chida, sin saber que ese video sería la despedida de su compa que iba a cambiar de escuela. A la mañana siguiente salieron a las aguas termales, pero como los de Akagi seguían bien dormidos, se adelantaron. A mitad de camino, Yuki vio que se le olvidó la toalla y tuvo que regresarse. Toki, de protector, se fue tras ella para cuidarla. Mientras tanto, la princesa andaba bien relax dándose un baño caliente para sanarse las heridas. Entre el vaporcito, le dio la nostalgia y recordó su infancia feliz con sus jefes. Por su parte, Yuki tomó un camino equivocado y terminó perdiéndose en unas termas abandonadas junto con Toki. Como ya andaban ahí, decidieron separarse para bañarse, pero a mitad del baño, Yuki se topó con la princesa. Intentó sacarle plática, pero la morra no le hacía caso, así que Yuki le gritó al prota para que le ayudara. Al oír el grito, Toki se volvió loco y atravesó la pared para llegar con ella. Pero justo en ese momento, la princesa cayó desmayada y la gente de la ONU irrumpió en el lugar para llevársela sin explicaciones. Yuki salió para marcarle a Maki, pero un demonio espacial le cayó encima y se la llevó directo a la nave nodriza, y ahí arriba se armó una gran confusión, pues los líderes pensaron que Yuki era la princesa perdida. Así que se dedicaron a curarla de todo a todo, sin darse cuenta de que se habían equivocado de morra. Mientras tanto, en la base, la cosa se puso color de hormiga cuando la mamá de Yuki se enteró de que se habían llevado a su nena. El pánico y la desesperación inundaron el lugar, y para acabarla de amolar, el equipo no lograba armar un plan de rescate. Por otra parte, a la princesa real le hicieron un chequeo que dejó a todos helados, pues su ADN era igualito al de Yuki. Con esto, el doctor llegó a una conclusión que a cualquiera le vuela la cabeza. La princesa era la tatarabuela de nuestra morra. Al final, el comandante juntó a los pilotos para ver cómo rescatarían a Yuki. Pero fíjate que la cosa se puso color de hormiga porque el relicario negro quedó fuera de combate. Así que a Tomi y a Toshi no les quedó de otra más que usar mechas a control remoto por si se armaban los trancazos. Por su parte, la morra de Sophie no podía entrar al tiro porque estaba esperando órdenes para regresarse a su país. Mientras tanto, la jefa de Yuki ya estaba tan desesperada que le marcó a Naka para pedirle un paro, pero al chile nadie sabía qué hacer ante semejante bronca. En esas estábamos cuando el Doc fue a buscar al comandante para decirle que se podía arrancar el relicario negro sin necesidad de piloto, tal como lo hizo Fusnani antes. Pero el jefe no quiso quemar ese cartucho de volada, prefiriendo dejarlo como el último recurso si la cosa se ponía más fea. El vato de Toki no podía quedarse de brazos cruzados. Ahí va Sofía a buscarlo para lavarle el coco diciéndole que ya habían salvado a la princesa, que ya no tenía caso andarse preocupando por Yuki. Pero Toki es de palabra y no iba a romper su promesa de cuidar a Yuki, aunque el pobrecito se sentía bien inútil porque ahorita no podía pilotar el relicario negro. Aún así, el vato estaba bien firme en proteger a la princesa sin importar de qué bando fuera. Sophie, toda decepcionada de su actitud, pintó su raya y se abrió. Mientras Sophie andaba bien pensativa, de la nada le apareció un mensaje con letras rojas diciéndole que si quería saber la neta sobre los demonios, solo tenía que asentir con la cabeza y ellos irían a buscarla. Y sin pensarlo dos veces, la morra aceptó al instante.
Por otra parte, allá en la nave espacial, la de pelo morado empezó a sudar frío pensando que Yuki iba a soltar la sopa sobre cómo atacó a la princesa, así que ideó un plan para darle cuello. Pero ¿qué creen? Cuando fue a clavarle la espada en la cápsula de curación, ¡sorpresa! Yuki ya no estaba por ningún lado. Después de eso, Sophie se puso a investigar al misterioso sujeto con el que se había topado. Mientras tanto, en el laboratorio del Doc, resulta que, aunque la princesa tiene una regeneración perrísima parecida a la de Toki, había algunas heridas que nomás no sanaban. El chiste es que sus anticuerpos andaban dándose un tiro contra un virus, y las nanomáquinas curativas también se estaban partiendo la madre contra algo que le estaba deshaciendo el cuerpo. Es justo lo que pasa cuando la nanoespada del relicario negro corta el blindaje de las máquinas, dejándolas inservibles para autorrepararse. Para salvarla, el Doc tenía que romper ese ciclo metiéndole nanomáquinas fresquecitas, y la única forma de conseguirlas era usando la sangre de Toki. Gracias a ese parote de Toki, la princesa por fin abrió los ojos después de estar bien dormida por un buen rato. El doctor revisó sus heridas y se dio cuenta de algo loquísimo. Aunque la princesa no quería aceptar la realidad, su ADN es idéntico al de Yuki, confirmando que ella es la mismísima princesa de hace 455 años. Luego de esto, el Doc le avisó que se habían llevado a Yuki por error y se retiró junto con Toki. Mientras tanto, Toshi llevó a Sophie de regreso a su casa. Nomás cruzando la puerta, la morra se volvió a topar con el sujeto misterioso, quien se presentó formalmente como Cell. El vato le explicó que no se había acercado a Toki ni a Yuki para evitar que se paniquearan. Como vio que Sophie era la más pila del grupo, decidió que ella era la indicada para hablar. Cell le soltó la sopa. No es humano, tampoco es aliado ni enemigo de la humanidad, pero comparte el mismo dolor de cabeza con nosotros, y ese es Fidolg. De vuelta en el centro de investigación, Toki se le escabulló a la seguridad para ver a la princesa y pedirle que le echara la mano para encender el relicario negro e ir por Yuki. Aunque el vato no tenía un plan ni de chiste, la princesa decidió hacer la fonomímica de que se había robado el mecha y así llamar a la nave nodriza para que se los llevara de regreso. Eso sí, le advirtió que no le aseguraba salir con vida una vez que estuvieran arriba, pero a Toki le valió y aceptó al ti. De volada se lanzaron por el relicario negro, y todo salió a pedir de boca gracias a que el equipo de la jefa de Yuki les tiró el paro para llegar sanos y salvos. Ese era el plan maestro de la mamá de Yuki, pues tras rogarle a todo el mundo va a recibir puras negativas, su última carta era jugársela con Toki. Al poco rato, tanto Toki como la princesa ya estaban arriba del relicario negro. Justo en ese momento, se activó un mensaje holográfico de la princesa de hace 455 años. En la grabación les pedía a sus descendientes partirse el lomo contra los demonios para salvar a su gente. Esa era la misión sagrada de todo el clan Washiba. Con esto, la princesa actual cayó en cuenta de que su vida estaba llena de secretos que ni ella misma sospechaba. Decidida a destapar la verdad, dijo que tenía que pedirle cuentas claras al comandante. Y sin más rodeos, Toki y la princesa despegaron con todo. En la base de la Tierra, las alarmas se encendieron y se armó el alboroto. El Doc reportó que la princesa se había esfumado, que el relicario negro se estaba encendiendo por su cuenta. El comandante mandó de volada a Tom y a Shenmei a pararle los tacos al mecha, pero descubrieron que tenía un bloqueo de emergencia imposible de hackear. Viendo cómo estaba la movida, el comandante se puso los pantalones y mandó arrestar de inmediato a la jefa de Yuki. Pero la señora, sabiendo que su jugada había salido perfecta, ni metió las manos y se dejó llevar tranquilita. Por otro lado, Sophie se estaba echando una plática bien tensa con Cell. El tipo le reveló que el plan de Fidolg, el rival a vencer para la humanidad y para su propia especie, era el control total. Querían agarrar a la Tierra de su colonia personal, un lugar donde tendrían a toda la humanidad marchando derechita bajo un sistema bien estricto, donde nuestra voluntad iba a valer puro cacahuate. Obviamente las palabras de Cell dejaron a Sophie bien preocupada por el futuro del planeta. De regreso en la nave de los malos, Yuki se las arregló para salirse de su celda. Pero mientras andaba buscando por dónde escapar, se topó de frente con la pelimorada, la misma loca que ya traía consigna de borrarla del mapa. Corriendo por su vida, Yuki tuvo la suerte de encontrar un cuarto secreto. Ahí vio un aparato bien raro que le pedía meter la mano. En cuanto lo hizo, ¡pum!, su mente se desprendió de su cuerpo y fue a dar directo al espacio exterior.
así que andaba buscando la forma de regresar a la Tierra. En ese mismo instante, la princesa se comunicó con la nave nodriza de Efidolg para pedir que la recogieran. El mero mero de los malos se dio cuenta de volada de que habían metido la pata agarrando a la equivocada, y ordenó que eliminaran a Yuki para no dejar cabos sueltos. Cell le siguió contando su historia a Sophie, revelándole que su propio planeta ya había sido devorado por Efidolg y que vino a la Tierra buscando cobrar venganza por todos sus camaradas caídos en batalla. Al principio el vato quería armar equipo con la humanidad para romperle su madre a Efidolg. Nyung Sauki Sweet Birget Bisir Ning Okwo Con Ui Anque Dir Chidun Wai Bakun Kaptong Tin. También soltó el bombazo de que las peleas que habían tenido hasta ahora eran puro juego de niños contra la avanzada de reconocimiento, porque el verdadero ejército invasor ni siquiera se ha asomado. El planeta de Cell cayó redondito por no reaccionar a tiempo ante el ataque tan fulminante de los invasores. Antes de desaparecer, Cell le dejó a Sophie una memoria USB con datos de oro. Por otro lado, Yuki andaba husmeando y descubrió todo sobre la invasión y el planeta de Cell, pero por más que buscó, no halló ninguna pista que le sirviera para regresar a la Tierra. En eso, escuchó por las bocinas que el mecha de la princesa ya estaba al 100 tras ser reparado, así que se le prendió el foco y decidió usarlo para emprender la graciosa huida. Pero al meterse a otro cuarto, Yuki se topó con una cabeza humana flotando, lo que le dio un susto de muerte y le hizo salir corriendo a toda prisa. Mientras tanto, Toki ya se había colado con éxito en la nave nodriza de Efidolg. Al llegar, la princesa se bajó primero para tantear el terreno, pero cuando fue a su cuarto por sus armas, se dio cuenta de que le faltaba una espada que Yuki se había llevado para defenderse. Sin más, la princesa fue derechito a rendirle cuentas al comandante. Pero justo cuando estaba hablando, se escuchó un reporte de que Toki andaba haciendo desmadre por su cuenta. Al darse cuenta de que la princesa los estaba traicionando, el mero jefe de Efidolg no se tentó el corazón y ordenó que le dieran cuello ahí mismo. Mientras tanto, Yuki, que seguía huyendo, se topó otra vez con la pelimorada. La tenían bien acorralada, pero por suerte Toki llegó al mero segundo para rescatarla. Después de eso, los tres salieron pintando llanta de la nave nodriza. Yuki estaba que no cabía de la felicidad al ver que Toki sí había ido por ella, pero el muy serio solo le contestó que nomás estaba cumpliendo su palabra. Sin embargo, no tuvieron tiempo de celebrar porque, de la nada, un tipo enmascarado usó una onda de choque para mandarlos a volar directo al frío espacio. Por suerte, Cell apareció al mero momento para salvarles el pellejo a los tres. Mientras tanto, en la base humana, todos respiraron aliviados al saber que Toki había rescatado a Yuki. Pero la alegría les duró bien poquito, porque les cayó la noticia de que la nave nodriza de Efidolg ya se estaba acomodando en la órbita de la Tierra. Todo estaba listo para la gran invasión, y calculaban que en solo 2 horas la nave tocaría suelo terrestre. Por suerte, el grupo de Yuki también logró aterrizar a salvo. Al tocar tierra firme, todo el equipo descansó, en especial la jefa de Yuki. Al ver a Yuki sana y salva, sus compañeros la recibieron con los brazos abiertos. Pero el ambiente seguía estando bien tenso por la presencia de la princesa, porque aunque les había echado la mano, no dejaba de ser parte de Efidolg, los enemigos jurados de la humanidad. Nomás aterrizaron y Cell apareció de la nada, pero antes de que pudiera abrir la boca, Toki desenfundó su espada y se le fue encima con todo. Sin embargo, Cell lo paró en seco y lo sometió con un solo movimiento, dejándolo como si nada. Fue entonces cuando Cell soltó la bomba de la verdad. La princesa real pasó a mejor vida hace 455 años, y la que tenían enfrente era solo un clon creado con su información genética. Una simple marioneta diseñada para seguir al pie de la letra los planes de Efidolg. Todos los recuerdos que la princesa creía reales sobre su familia eran más falsos que un billete de 3 pesos, pura programación para lavarle el cerebro. Esa cabeza que Yuki vio flotando en la nave era la máquina que estaba fabricando otro clon para seguir con sus planes maléficos. Resulta que los de Efidolg son unos expertos en crear súbditos bien fieles, metiéndoles recuerdos falsos a la gente de los planetas que van conquistando. El planeta de Cell pasó por esa misma desgracia, y si él no hacía algo, a la Tierra le iba a tocar el mismo destino. Por eso, Cell les propuso aliarse para combatir a Efidolg, pero Toki, bien terco, le dijo que ni de chiste. Cell solo se botó de la risa y le aclaró que esa decisión no le tocaba a un soldado raso como él. Le devolvió su espada y justo antes de retirarse, Yuki le preguntó intrigada por el reloj que traía puesto en la muñeca. Cell le confesó que el papá de Yuki había sido un gran amigo suyo. Al terminar la plática, el comandante le devolvió su puesto a la mamá de Yuki para que liderara la estrategia. En ese preciso momento, entró una llamada del secretario general dándoles la orden directa de defenderse con todo.
El centro de investigación, con el paro de los aliados, manda la orden de evacuar a todos a como dé lugar, y la banda ya se está preparando para los trancazos que se vienen. Y es que la nave nodriza de los malotes ya entró en órbita y empezó a soltar sus robots de combate directo a la Tierra. El mero mero de la base manda a todos los guerreros al frente de volada, aunque a la morra todavía no la dejan entrar al quite. El mecha negro activa su modo de vuelo junto con el buen Cell para convertirse en un samurái volador, pero justo cuando se sentían inalcanzables, el Cuatro Ojos los tumba bien gacho contra el suelo, y los robots de los invasores se meten hasta la cocina del centro de investigación, aunque el ejército les tira con todo lo que tiene. La neta es que no les hace ni cosquilla. Esas balas nomás sirvieron para tirar a la basura los impuestos de la gente, porque a los malos ni les dolió. El equipo del gringo entra al tiro, pero a la morra del grupo un vato pelón le vuela un brazo de un guamazo, y a su compa, una tipa de pelo morado le mete un picotazo en la panza que lo deja fuera de combate. El buen Tom es el único que sigue de pie dándolo todo, pero las cosas se ponen color de hormiga cuando los robots empiezan a colarse hasta el fondo de las instalaciones. Al ver que ya valió, el jefe ordena la retirada general inmediata. Mientras tanto, la nave nodriza de los malos aterriza y suelta una especie de domo gigante que tapa toda la zona. De la nada, salen un montón de robots que empiezan a atrapar y someter a todos los sobrevivientes que andan corriendo por sus vidas. El grupo de los chamacos, mientras escapaba, se topa a la morra tratando de rescatar a la princesa falsa. Deciden tirar la esquina, pero en ese momento la loca del pelo morado las cacha y se les va encima. El compa herido, sacando fuerzas de donde ya no tenía, decide sacrificarse para llevarse al enemigo al otro mundo y darles chance de pelarse. Tom se pone bien furioso por la muerte de su compa y quiere quedarse a repartir leña hasta el final, pero el prota samurái se lo lleva a la fuerza, sabiendo perfectamente que no tiene caso morir a lo tonto. Al final, este primer tiro contra los invasores termina en una derrota bien amarga para la humanidad. Ya con los ánimos por los suelos, la banda se junta en el punto de reunión para ver cómo le van a hacer en los siguientes rounds. El jefe decide que la escuela va a ser el cuartel provisional por la emergencia. Ahora el verdadero reto es ver cómo salir de ese mendigo domo de energía de 25 kilómetros de diámetro que los tiene bien encerrados. Y ni pienses en escarbar, porque el domo es una esfera completa que cubre hasta el subsuelo. Lo bueno es que la luz sí pasa, así que andan buscando la forma de mandar señales al exterior usando óptica. Fíjate que lo que andan buscando estos malditos aliens es la piedra de pivote, un objeto misterioso enterrado bajo tierra desde hace 450 años. Mientras la banda pone un pequeño altar para recordar a los caídos, el Doc se la rifa atendiendo a los heridos. Afuera, los invasores tienen a la gente como esclavos, obligándolos a cavar para desenterrar esas piedras raras que necesitan para sus planes malvados. Por otro lado, la morra Yuki y su grupo regresan a la casa de su tío con la princesa falsa, y ahí se topan con el buen Cell. Todos se sientan a platicar y Cell les cuenta una historia de hace 8 años. Resulta que en ese entonces vio a un señor poniendo trampas en el cerro, pero no para cazar animales, sino para atraparlo a él, y resulta que ese señor era el papá de la morra. El señor era bien aferrado y probó 1000 formas para hacerlo salir, hasta que de plano usó su propia carne como carnada. A Cell no le quedó de otra más que salir a pararle el carro para que no se hiciera daño. Al verlo, el papá de la morra se puso feliz porque su teoría era real. De hecho, él mismo le puso el nombre de Cell. Después se lo llevó a su guarida secreta, que estaba llena de chácharas y comida rápida. Cell le explicó que los venados y conejos del bosque ya andaban escaseando por la casa, así que no podían dárselos comiendo. También le soltó la sopa de que esa leyenda de que los demonios volverían, en realidad era la advertencia de que estos invasores espaciales regresarían por venganza. Cell no podía hablar directo con los humanos, así que nomás les dejaba pistas del peligro. Él y el papá de la morra buscaron por todos los medios avisarle al mundo sobre la amenaza, pero la neta es que nadie les hizo caso y fracasaron. Para colmo, cuando el papá de la morra se fue de la guarida, tuvo un accidente bajando el cerro y estiró la pata. Cuando Cell lo encontró ya era demasiado tarde, y lo único que pudo rescatar fueron su reloj y su diario como recuerdos de su amistad. Pero bueno, al final Cell ayudó a limpiar el nombre del don, demostrando que no estaba loco con eso de los demonios. Mientras tanto, en la nave de los malos, las dichosas piedras empiezan a activarse y el frío se pone bien perrón en toda la zona. La loca de pelo morado sigue vivita y coleando, lista para seguir fastidiando. Por su parte, el grupo de Yuki se mete en un problemón porque la princesa se les escapa de la nada, así que el prota tiene que salir a buscarla de volada. La princesa, toda sacada de onda, se fue siguiendo a la mascota de Yuki sin rumbo fijo.
Como el frío se empieza a poner bien rudo y empieza a caer un montón de nieve, Yuki decide subir al cerro para buscarla ella misma. Pero a la mitad del camino se da un buen ranazo y se desmaya. En sus sueños ve a su jefe sonriéndole bien tierno antes de desaparecer. Cuando abre los ojos se da cuenta de que está junto a la princesa y que tuvieron que abrazarse bien fuerte para no congelarse. Ya después se cambian de ropa para irse de ahí. Yuki quiere esperar a que baje la nieve, pero la princesa le dice que ni de chiste va a pasar eso, porque la piedra de pivote está enfriando todo de adrede. Esa mugre piedra no solo baja la temperatura, sino que está preparando un portal para que llegue el ejército pesado de los invasores a invadir la Tierra. Al ver que la cosa está que arde, saben que tienen que pararle el carro a esa madre a como dé lugar. Menos mal que el prota llega al rescate por ellas. La neta es que el ambiente está súper tenso porque la piedra esa no para de crecer. Y es un hecho que esos infelices van a atacar pronto. Si la humanidad no se pone las pilas, la Tierra va a valer sombrilla por culpa de estos destructores. Esos vatos se van a chupar todos los recursos del planeta para luego irse a fregar a otros mundos. Y a nosotros, si bien nos va, nos van a quitar la libertad y el futuro. Para acabarla de amolar, no hay como pedir paro a nadie porque todas las comunicaciones están más muertas que nada. Mientras el buen Tom propone aplicar la táctica de guerrilla para darles batalla, pero el jefe le corta las alas diciéndole que nomás les quedan 2 mechas listos para el tiro, el de Tom y el del prota. La morra del grupo les recuerda que hay otro mecha, el de la princesa, pero se cayó a una barranca cuando apareció la nave enemiga. Recuperarlo está en chino, pero el jefe les dice que no tiren la toalla tan fácil. Mientras discuten el plan de defensa, la banda de Yuki, que no tiene mucho que hacer, se junta en la escuela con la princesa. Pero la neta es que, quitando a sus amigos de siempre, casi todos le sacan la vuelta por miedo a meterse en broncas por culpa de la princesa. En eso llega el profe del salón. Al ver que aunque se acerque el fin del mundo los chavos siguen estadín duro, se avienta una plática bien inspiradora para subirles el ánimo y que aguanten los trancazos que se vienen. Luego de las clases, el prota va a la dirección para platicar con el profe. El prota le confiesa que su sueño es ser un samurái de verdad, pero el profe le dice, con la neta por delante, que en estos tiempos de eso no se come. Le aconseja que tal vez a él no le toque vivir una vida normal como a los demás chavos, pero le asegura que tarde o temprano va a encontrar ese algo especial que solo él puede hacer. Que aunque la cosa esté color de hormiga, si le echa ganas, todo va a salir bien. Lo importante es no perder el rumbo. Saliendo de ahí, el prota y su banda se van a cenar, y la princesa prueba por primera vez la comida de la tierra. Y no mames, le encantó. En un abrir y cerrar de ojos se vuela 3 platos enteros. Les platica que en su tierra pura comida de astronauta insípida le daban. Yuki le dice que se quede a vivir en la tierra cuando todo esto pase, porque todavía hay un buen de cosas chidas por conocer, pero la princesa se siente bien vacía por dentro y no sabe qué onda con su vida. En eso, la orientadora estrella de la escuela, la maestra Marina, se acerca a tirarle un buen consejo que de veras le llega al corazón, logrando que la princesa se tranquilice un poco. Después de cenar, regresan al salón y un compa de la banda ya tiene listo el libreto de la peli que andaban planeando. Aprovechando que andan en las aguas termales y no hay mucho que hacer, deciden armar el rodaje de una vez por todas. Los demás compañeros del salón se emocionan y se apuntan para salir en la peli, y al final todo el grupo se une para grabar una jalada sobre samuráis zombies jugando béisbol. La princesa no entiende por qué andan jugando si ya se viene la guerra, pero el prota le explica que esto también es parte de la preparación para relajar la mente antes de los trancazos. Y así arranca el rodaje con todos bien metidos en su papel. El buen Tom se disfraza de maleante para la escena, mientras que la morra del equipo se avienta un papelazo tipo Bruce Lee y le acomoda una patada voladora que lo manda a volar. Todos se mueren de la risa, incluso la princesa, disfrutando de esta pequeña tregua de paz antes de que se desate la verdadera tormenta. Después de pensarlo bien y aceptar quién es, la princesa va con el mero mero de la base para jalar juntos. Ya está puesta para la pelea, no solo por la tierra, sino para descubrir quién es en realidad. El jefe ve que la morra habla en serio y acepta con gusto. En eso, les llega el pitazo de que las piedras místicas se están levantando, poniendo el ambiente más tenso que nunca. Ya no hay marcha atrás, la banda se prepara para el tiro final. Antes de salir a la de a de veras, el prota le pide a Yuki que confíe en él y le preste su vida. Obvio, la morra lo manda a volar de volada, pero cuando el prota le jura que se la va a devolver sanita y salva cuando todo acabe, Yuki por fin afloja y acepta. Mientras tanto, el prota por fin le dio la respuesta a la pregunta que la morra le había hecho hace tiempo. ¿Qué carajos iba a hacer después de vengar a la princesa?
El vato soltó de la nada que ya había decidido casarse con ella, haciendo que la morra se pusiera más roja que un jitomate por la vergüenza. Semejante declaración no solo dejó a Yuki con el ojo cuadrado, sino que todos los que estaban cerca la escucharon. Pero la neta, con esa propuesta de matrimonio, a todo el equipo se le subió la adrenalina al máximo. Y se lanzaron de lleno al tiro. El grupo de guerreros se fue directo contra la nave nodriza de los invasores. El robot negro se aventó un tiro contra 3 comandantes enemigos para hacerles el paro y ganar tiempo, permitiendo que los demás se colaran en la nave por el túnel. El buen Tom todavía traía la espina clavada por la muerte de su compa Toshi, así que estaba decidido a cobrárselas a como diera lugar. Mientras tanto, la Sophie se dejó caer desde las alturas por sorpresa, armando un tremendo desmadre en las filas enemigas. El buen Cell vio que el prota la estaba pasando mal y de volada activó el sistema de apoyo para que pudiera darles con todo más fácil. En eso, la tóxica de pelo morado apareció queriendo ganarle la espalda a Sophie. Pero de la nada, la princesa salió del agua como un rayo y se le fue encima a la de pelo morado para cobrarle las cuentas pendientes de una vez por todas. Mientras tanto, el líder del grupo logró colarse al centro de mando de la nave nodriza para intentar hackear el sistema. La jefa de la morra conectó la memoria USB que le dio Cell y fíjate que todos los datos embonaron a la perfección con el sistema de la nave. El comandante mandó a Tom y a Cell al sótano para buscar al robot gigante enemigo. Justo cuando Sophie ya estaba perdiendo fuerzas y contra las cuerdas, una serie de bombas explotaron de golpe. ¿Y qué crees? Era el mismísimo Toshi, el vato que todos daban por muerto pero que se salvó de milagro. Su regreso le devolvió el alma al cuerpo a Sophie y a todo el equipo. Por otro lado, Tom ya había llegado hasta el robot, pero Cell le advirtió que si se conectaba con esa máquina, iba a dejar de ser humano para siempre. Pero a Tom le valió un reverendo cacahuate. Desde que vio morir a su mejor amigo, su vida ya no le importaba tanto, así que le exigió a Cell que terminara la conexión de volar para poder seguir repartiendo leña. Al mismo tiempo, la princesa se estaba dando un tiro durísimo contra la de pelo morado. En un descuido de la villana, Toshi apareció de la nada y le clavó un arma en la pata, dándole la oportunidad perfecta a la princesa de acabar el pleito. El vato del antifaz quiso vengar a la de pelo morado, pero el prota no se la dejó tan fácil. Los dos se agarraron a trancazos en el aire en un tiro loquísimo, pero se notaba a leguas que el prota no le aguantaba el ritmo. Al ver que la cosa estaba que arde, Sophie se comunicó con el prota y le pidió que volara directo al centro de investigación para jalarle la marca al enmascarado mientras ella se encargaba de lo demás. El prota siguió el plan al pie de la letra y justo cuando iba llegando, Sophie activó un lanzador y le reventó una de las alas al enmascarado, dejándolo listo para que el prota lo mandara a dormir. Ya solo quedaba el pelón, pero el jefe de los malos lo inyectó con algo para volverlo gigante, haciéndole una mole enorme y súper fuerte. Tom llegó hecho a la mocha a dar el paro, y la Yuki armó un plan de ataque de volada. Lo único que tenían que hacer era frenar esas filosas espadas, que del resto ella se encargaba. Todos se lanzaron al ataque al mismo tiempo, pero la Sophie tuvo que sacrificar su propio mecha para poder atorar la espada enemiga. Al instante, la Yuki aprovechó y le clavó una lanza directo al calvo, mandándolo al otro mundo de una vez por todas. Al ver que se le estaba viniendo la noche, el mero mero de los invasores huyó despavorido hacia la nave nodriza para acelerar la invasión. El prota y la princesa se fueron tras él, pero Yuki se quedó bien choqueada por haber matado a alguien con sus propias manos, así que el prota tuvo que quedarse para calmarla un poco. Mientras tanto, el líder de los malos ya estaba por iniciar la invasión global, pero de repente, Cell apareció de la nada y le arrimó un buen picazo letal. Resulta que ese comandante era de la misma especie de Cell. Luego, Cell le metió un bicho controlador en la oreja y le ordenó que apagara la piedra mágica esa. Una vez que las aguas se calmaron tantito, se pusieron a interrogar al líder para que soltara la sopa sobre los planes de los invasores. El vato confesó que todo este desmadre era para borrar cualquier peligro potencial para su especie. Lo malo es que el infeliz no tenía idea de dónde quedaba su planeta natal y solo les advirtió que si esta invasión fallaba, otro ejército vendría a la Tierra. A velocidad normal, según sus cuentas, ese ejército llegaría al planeta en unos 224 ciclos de evolución. Bien preocupado por el destino de su hogar, Cell le preguntó cómo estaba la situación por allá. El comandante soltó que la invasión al planeta de Cell apenas iba a un 80% porque la gente de Cell no se dejaba y seguía defendiendo su patria con las uñas. La buena noticia era que andaban armando una alianza intergaláctica para recuperar lo que les robaron. Al escuchar esto, Cell sintió un gran alivio al saber que los suyos seguían de pie, sin doblarse ante la crueldad de los malos. La princesa, preocupada por su propio destino,
destino, también le preguntó al comandante de dónde venía ella. El vato le reveló que los invasores clonaban a la gente de los planetas que iban a conquistar para hacer copias como ella. Pero lo más gacho es que una vez que conquistaran el lugar, todos los clones, incluida la princesa, iban a ser eliminados por completo. Con esto, por fin le cayó el 20 sobre quién era en realidad, y aunque todavía les esperaba un camino bien espinoso, todos sabían que esto era una victoria histórica de la humanidad contra los invasores. Después el comandante platicó con la senadora, y ella decidió que la humanidad no se iba a meter en esa alianza del espacio. En lugar de eso, prefirieron destruir la tabla de piedra para cerrarle la puerta a los invasores en todo el mundo. Todos los países empezaron a armarse hasta los dientes, preparándose para la invasión que se venía. Mientras tanto, Cell le contó a Yuki lo que de verdad le pasó al prota hace 450 años. Recordó que en aquel entonces él y su equipo iban en camino para detener la invasión enemiga, pero una de las naves enemigas se dirigió a la Tierra hecho la mocha. Con tanto coraje acumulado, el grupo de Cell decidió estrellar las dos naves de frente, lo que provocó que los sobrevivientes enemigos a la tierra junto con la tabla de piedra. Los compas de Cell no se quedaron con los brazos cruzados y bajaron a la tierra para seguir dándose de tiros. Pero después de tantas batallas brutales, se quedaron casi sin pilotos, dejándolos muy mermados. Cell vio que ocupaban aliados para no perder la guerra. En una misión dentro de la nave nodriza enemiga, Cell rescató a los que estaban controlados por los bichos, pero solo la princesa y el prota la libraron. La princesa aceptó pelear para salvar a su pueblo y asegurar el futuro de su descendencia, pero al final ninguno de los dos pudo escapar de una tremenda explosión. La princesa pasó a mejor vida y el prota quedó congelado en un sueño profundo. Al enterarse de la verdad, el prota le dio las gracias a Cell por darles otra oportunidad para pelear. En los días siguientes, la princesa estuvo bajo la lupa y el control estricto de las Naciones Unidas. Cuando el prota y Yuki la fueron a ver, la princesa andaba muy amolada. El doctor les explicó que le habían inyectado un supresor de poderes para evitar que se les volteara. El prota se puso bien fúrico y quiso llevársela de ahí. Pero el doc también le metió un pinchazo igual a él, dejándolo sin fuerzas para pelear. Al prota no le quedó de otra más que irse bien encabronado, mientras Yuki regresó a su casa. Al llegar se topó con su mamá, a quien la habían corrido de su chamba por el desmadre anterior. La jefa de Yuki quería aprovechar el viaje para despejar la mente y olvidarse del estrés. Yuki pensó en invitar al prota, pero su jefa le aconsejó que mejor ya le diera vuelta a la página con él. Aunque la morra no entendía muy bien qué onda, esa misma noche, cuando el prota volvió, la invitó a salir al día siguiente. Se la pasaron de lujo paseando y disfrutando cada momento. Pero al caer la tarde, el prota soltó la sopa. Se iba a ir con Cell y la princesa para liberar a otros planetas de los malos. No pensaba llevarse a Yuki y confesó que lo de casarse era puro cuento. Eso le partió el corazón a la morra, quien rompió en llanto. Luego el prota fue a ver a Akagi para pedirle que le cuidara a la morra. El Akagi se puso bien loco por el egoísmo del prota y le arrimó un buen gancho para desquitarse. Al volver al salón, vio a Yuki toda achicopalada por la partida del prota. Ella sabía bien que el vato se iba para pagarle el favor a Cell y por haberlo ayudado hace 450 años, pero eso no le quitaba lo triste. El Akagi le preguntó si de verdad quería ir a pelear con el prota. Aunque sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo, Yuki estaba decidida a irse con él porque quería estar a su lado a como diera lugar. Al verla tan decidida, Akagi le prometió hacer el paro para que lo alcanzara. La bandita de la Maki también se apuntó para ayudar, así que armaron un plan para colarse al centro de investigación. Mientras Maki y el compa de Akagi se llevaron a los reporteros para armar mitote, Akagi y el equipo de Yuki se metieron hasta la cocina. El Akagi se quedó a echar aguas mientras Yuki y otros dos compas avanzaron hacia el robot negro. En el camino se toparon con Toshi, que andaba haciendo guardia, pero el vato les hizo el paro desactivando la seguridad para que pudieran llegar con el robot negro sin broncas. Luego, la morra usó el robot de la princesa para remolcar al robot negro. El prota se enteró de todo el show gracias a la transmisión en vivo del compa de Akagi. La Yuki llegó a recoger al grupo del prota. De volada, Cell activó la tabla de piedra para abrir un portal en la nave nodriza. El prota y la princesa salieron disparados al espacio, y la morra les fue pisando los talones, decidida a pelear al lado del prota. Al ver que no había forma de frenarla, al prota no le quedó de otra que dejarla ir con ellos. En eso, la jefa de Yuki le marcó por Cell para que se regresara, pero la morra ya tenía la decisión tomada. Al ver su determinación, su jefa ya no le puso trabas, solo le recordó que no faltara a la cena de Año Nuevo.
Mientras volaban, Tom y la Shenmei se les cruzaron en el camino. Por desgracia, la Yuki fue derribada, dejando que solo el prota y la princesa lograran cruzar el portal. Ella le gritó que lo iba a buscar como diera lugar, y él le juró que la esperaría. Justo después de que el prota cruzó, el portal se cerró de golpe y todos los escombros salieron volando por doquier. Poco después, por fin se estrenó la peli de samuráis zombies beisbolistas que grabaron en el salón, y toda la banda se juntó para disfrutarla entre risas. Y fíjate que el tiempo pasó hecho la mocha. De la nada pasan 5 años desde aquella gran batalla. La nave espacial que construyeron para pelear junto a Toki ya está lista y a punto de despegar. Gracias a la información que les dejó Cell, pudieron terminar este tremendo proyecto en tiempo récord. Ahora, Yuki, junto con Sophie y Toshi, se lanzan directo al espacio profundo para ir a buscar a Toki. Y justo aquí termina este anime, dejándonos con un final abierto lleno de esperanza para este viaje de búsqueda y reencuentro.